que ahora es el momento crítico de todo lo intensivo. Es ese momento entre los pasteles y el café. Y habla fuerte para que la dejen. Para eso, de verdad. Lo peor de todo es que yo me duerma. Eso sería grave. Eso sería muy grave. Así que espero que no estoy con energía y estoy contento. Así que gracias al Señor podemos seguir, iremos hablando. Me hubiera gustado terminar Sofonías antes de comer, pero he preferido parar porque vamos a ver a Sofonías y después los tres profetas del post-exilio, de regreso hacia Israel, en la construcción de Israel. Pero vamos a ubicarnos, vamos a intentar olvidar los pasteles y la comida por un momento. Vamos a ubicarnos, estamos hablando de los profetas menores. Estamos hablando de esos 12 hombres que Dios envió a la nación de Israel, al reino de Israel y al reino de Judá. Hemos dicho que eran hombres, como tú y como yo. Dios les llamó con una misión, tenían que llevar el mensaje de Dios al pueblo. Esos 12 hombres, los profetas menores, cada uno de ellos va a llevar un mensaje de juicio y de esperanza. Un mensaje que a veces va dirigido hacia una nación que se ha corrompido, que se ha apartado del Señor, que la religión está mal, los sacerdotes están mal, los gobernantes están mal. Dios tiene que enviar el juicio, pero en el juicio Él recuerda misericordia. Y a pesar de que le dije a Israel y a Judá, ¡hey, que viene juicio!, Dios también les dice, va a haber un día donde el Rey de Reyes, el Mesías prometido, gobernará en Jerusalén. Ya no habrá dos reinos, habrá un solo reino, todos bajo el reinado de Jesucristo. Todos ellos van a Israel y a Judá, exceptuando unos cuantos, Nahum y Jonás, mi profeta favorito. Ellos van a Siria, a Nínive, predican el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Aún no había venido el Señor Jesucristo, pero predican el arrepentimiento y predican del juicio, y la nación de Nínive, de Asiria, se arrepiente bajo Judá, bajo Jonás, y después, 150 años más tarde, Nahum es enviado y Dios envía juicio. Y hemos visto esas características históricas con muchos detalles que, si queréis, yo os animo a que podáis tomar las notas. Hemos enviado PDF, si no podéis pedirlas también a Pastor Llama, para que podáis tomar todos estos apuntes. Y yo sé que es muy bueno tomar apuntes, y sobre todo estudiantes, hacerlo. Eso nos hace mantener concentrados, nos hace seguir el hilo y nos hace también apuntar detalles. Tomar apuntes es muy bueno, pero si no tienes suficiente velocidad, están los PDFs, están las notas, he enviado 2 y eso podrá ser de ayuda, o está el librito a través de internet. Yo cuando tomaba apuntes es cuando, ¿sabes? Cuando era jovencito hacía muy buena letra. ¿Sabes aquella cosa que es la caligrafía? Te pasas un montón de años a aprender a escribir y luego la universidad te destruye todo. Leo los apuntes de la universidad y digo, ¿qué pone aquí? No, pues eso es lo que va a pasar si tomáis apuntes, así que pedid el PDF y lo tendremos ahí. Muy bien, ¿todos conmigo? Si necesitáis café, ahí fondo, no pasa nada. Vamos a ver a Sofonías. Alguien se lo bebió entero. Sofonías, qué nombre más interesante. Jehová esconde. ¡Wow! Fecha de escritura, entre el 640 y el 612 antes de Cristo. Periodo que abarca, no lo sabemos, no sabemos cuánto tiempo abarca. El título del libro es el mismo que el nombre, Sofonías. Significa Jehová protege o Jehová esconde. Es interesante esto. En la Biblia muchas veces habla de los tesoros escondidos y muy guardados. Me recuerda a una ciudad, la ciudad de Petra. Hablaremos un poquito más de la ciudad de Petra de aquí a poquito. El ministerio de Sofonías es para con Judá, habla a Judá. Durante los años previos a la destrucción total, durante el reinado del joven Josías, el rey Josías. Josías comienza siendo un buen rey e instituye reformas radicales, probablemente por la influencia del profeta Sofonías. ¡Wow! O sea que Sofonías predica, el rey escucha
la acción. Los profetas menores son enviados no solo a la nación, sino a los gobernantes de la nación. Y en este caso tenemos a este joven Josías que escucha y empieza a cambiar. Qué bueno cuando los reyes, los gobernantes de una nación toman pasos de justicia para hacer lo que a Dios le agrada. La nación que tema a Jehová, esta será honrada, dice el libro de Proverbios. Por eso, hermanos, no es política lo que estoy hablando, ni mucho menos, pero tenemos que orar por nuestra nación y por la quien gobierna nuestra nación. Esto es Biblia, lo vemos ahí en las Escrituras, y vemos que si los gobernantes agradan a Dios, esa nación va a subir, y tenemos que orar por nuestra querida España en este caso. Ahora, pero ni siquiera estas reformas son suficientes, porque Judá cae más y más profundamente en la apostasía y el pecado. Sofonías es contemporáneo de Jeremías, reside en Jerusalén. Su profecía tiene que ver tanto con el juicio divino inmediato como el de largo plazo. Sofonías probablemente es el bisnieto de Ezequías, que fue rey de Judá. O sea, es de la casa noble. Vive en Jerusalén. Judá está ahí. Y Dios envía un juicio a Judá. ¿Cómo se debería sentir este profeta Sofonías, de casa noble, tal vez bisnieto de un rey, viendo que la nación se degrada? Puede imaginar su tristeza y su dolor. Él escribe desde Judá, y el destinatario es Judá, el reino de Judá. Pero su mensaje es un mensaje de juicio. ¿Sabes qué es un mensaje difícil de dar para un profeta? A todos nos pasa, nos gusta hablar de cosas positivas, pero esta vez Dios le ha enviado a hablar de cosas negativas, de juicio. El profeta gráficamente, dice nuestras notas, usa los 53 versículos de este libro para describir la ira que vendrá sobre Judá, Filistea, Moab, Amón, Etiopía y Asiria. Si buscáis Sofonías veréis que es un libro muy pequeñito, 53 versículos. Juicio sobre Judá, los filisteos, los moabitas, los amonitas, los etíopes, Asiria. No sé si me hubiera gustado tener su ministerio. ¿Sabes que no es fácil a veces obedecer al Señor? A Jeremías se le dio también un mensaje parecido a Ezequiel, un mensaje de juicio. Pero Sofonías obedece al Señor. Sin embargo, a pesar de ese juicio, a pesar de que menciona los pecados y subsiguiente destrucción de Jerusalén, sin embargo, las futuras bendiciones son para todos, para judíos y gentiles, para aquellos que obedientemente se vuelvan a Él. El promedio remanente de Israel será restaurado y habrá gozo en el mundo entero. Eso lo vemos en el capítulo 3. Pensando en esto, pensando en ese juicio de esas naciones, dices, wow, nadie se escapa al juicio de Dios. Y viendo la historia de estas naciones, los moabitas, ¿quiénes eran? No solo los etíopes, los filisteos. ¿Recordáis quiénes eran? ¿Eran enemigos de Israel? Cuando Dios mandó a Israel que conquistaran la tierra prometida, ¿quiénes eran los gigantes que había en aquella tierra? ¿Los filisteos? ¿Quién era el gigante que mató David? ¿Ah? Es interesante cuando uno lee sobre ese gigante, un hombre alto, de 2 metros y algo, fuerte, con un montón de problemas físicos. Goliat fue llevado al campo de batalla acompañado, cuando leéis el pasaje, de un escudero. Le tuvo que acompañar. Me dicen los médicos que muchas
muchos de los problemas que tienen los que padecen de una enfermedad genética que produce gigantitis es un montón de problemas físicos. De hecho, hay una enfermedad que no paras de crecer. Si lo buscas en el récord Guinness y ves su nombre, no me acuerdo cuántos era, está fotografiado hoy en día, y mueren jóvenes porque el cuerpo no resiste el peso. Tienen problemas de visión. Por eso Goliat, que no me viene el nombre, fue acompañado al campo de batalla. El joven David le tiró una piedra, lo destruyó. Dios envió juicio. Los etíopes, sí, es verdad, hay un lugar ahí en Etiopía que dicen que tienen el arca perdida. Indiana Jones otra vez. Tienen el arca perdida ahí. Y dicen que son judíos y son personas de color. Vaya. Los amonitas. Sociedades, culturas malas, perversas, ¿no? Cuando uno lee Sofonías, ves ese juicio sobre ellas. Me imagino a los judíos diciendo, sí Señor, envía Sofonías, dale fuerte a esas naciones. Pero ¿qué hace el profeta? El prometido remanente al final tendrá gozo. El profeta envía juicio, pero habla de la misericordia del Señor. Sí, misericordia hacia Filistea, Moab, Amón y Etiopía. Y eso es lo que nos llama la atención. Es que, hablando de la historia de estos, vemos que hubo muchos problemas, mucha maldad en estas naciones. Pero aún en la genealogía de Cristo, habla de algunas de estas naciones. Recordad que en la genealogía de Cristo habla de una mujer que no era buena. Era de una de estas ciudades filisteas. ¿Sabéis a quién me estoy refiriendo? Pasa por vuestra cabeza una tal Rahab. ¿Debo continuar llamando lo que le llama la Biblia? Rahab, la ramera. De una de estas ciudades filisteas. La historia de Ruth, Noemí, Boaz, qué bonita historia, romántica, ¿verdad? Es una de esas historias en la Biblia romántica. No toca hoy hablar del libro de Ruth, pero una mujer moabita, que es más tarde mencionada en la genealogía del Señor Jesucristo, porque a través de Boaz nació Isaí, del cual vino a ser padre del rey David, descendiente más tarde del Señor Jesucristo. ¿Qué digo con esto? Habrá gozo en el mundo entero. A pesar del juicio, Dios es un Dios de misericordia. Y leyendo el libro de Sofonías, donde vemos que Dios es... ¿Qué habíamos dicho que era? La palabra era... ¿Me ayudáis? ¿Cómo era? Jehová esconde. Jehová esconde o protege. ¿Lo habéis contado bien? Wow. Jehová esconde, protege, guarda. Y en el libro aparece el gran día de Jehová, ese día que hemos dicho que es un día de juicio. Pero el Señor protege, esconde bajo la roca que es Cristo a un grupito pequeño. Le llama el remanente. Cuando leáis esa palabra, y leáis no solo Sofonías, también lo encontraréis en otros pasajes de la Escritura, en el mismo Isaías, encontraréis esa palabra, remanente. Dices, ¿esto qué es? Remanente. Bueno, la palabra por sí sola quiere decir lo que ha quedado, las sobras. Cuando uno come, en casa no hay, pero generalmente quedan sobras. A no ser que tengas dos hijos grandotes que les gusta comer, entonces se comen un poco. Pero si no hay sobras, ¿verdad? Es lo que ha sobrado. Eso es el remanente. Cuando te sobra, vas a comprar algo y te sobra alcaldería, es lo que ha sobrado, eso es el remanente. Son las sobras. Bien, cuando aplicamos eso en la Biblia al pueblo de Dios, viene a decir que es el grupo pequeño que ha quedado
olvidado de las obras de algo que era muy grande. Cuando Dios envió juicio sobre la nación de Judá e Israel, quedó un grupo muy pequeñito, quedó las obras. Pero es que este grupo era el remanente fiel. Es decir, aquellos que, siendo un grupo pequeño, continúan fieles a la palabra de Dios y a los preceptos de Dios. Por eso el remanente en la Biblia es tan precioso a los ojos del Señor. Porque es como si el Señor hubiera guardado, y dice así un versículo, al remanente fiel. Una palabra en el Nuevo Testamento que equivale, que se asemeja, se encuentra en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis hay unas cartas a las iglesias, Éfeso, Esmirna, 7 cartas. Y si os fijáis, en cada una de esas cartas dice, al que venciere. ¿Lo habéis visto? Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, al que venciere le daré una piedra pequeñita, al que venciere, el vencedor. Esa palabra, al que venciere, es equitativo al remanente. Es lo poquito que ha quedado de un gran número. Lo aplicamos a nuestro tiempo. El remanente en la Biblia son aquellos que fielmente están obedeciendo la verdad del Señor. Dios les protege, Dios los guarda. Como en el libro de Sofonías. Y Dios, a través de este profeta, está diciendo a Israel, básicamente, y a Judá en especial, viene juicio sobre Etiopía y Edom, viene juicio sobre estas naciones filisteas que me han abandonado y os han hecho daño. Viene juicio sobre Judá porque van tras otros dioses, lo hemos estado viendo a través de los profetas. Pero un momento, yo guardaré a un grupo de personas que en medio del juicio sean protegidos de la destrucción, porque es mi especial tesoro. Hermanos, en este día que estamos viviendo, de tanta confusión, de tanta apostasía, el remanente es aquel grupo de hermanos fieles que aman al Señor y aman su palabra, que han quedado protegidos. Y yo creo que esta iglesia forma parte del remanente fiel. Forma parte de esos hermanos y hermanas que están dispuestos a seguir lo que la Biblia dice, no lo que el hombre dice, sino lo que la palabra de Dios enseña. Y en ese aspecto, aunque seamos pocos, somos muchos en el Señor. Eso me encanta verlo en la Biblia, cuando el joven profeta dijo, ¡ay, Señor, que viene el enemigo y mira, nos va a comer vivos! Bueno, no dijo esto, pero más o menos lo pensó. Y Elías le dijo, no te preocupes, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque con nosotros está Jehová de los ejércitos. Y hermanos, yo prefiero estar donde está Dios que donde está la multitud. Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, dijo, no temáis, manada pequeña. Y esa es otra palabra que nos identifica el remanente fiel, la manada pequeña. Así que Sofonías, en medio de ese juicio que presenta, se dirige a ese grupito, a ese remanente, y le anima, anuncia específicamente que la venganza y santidad de Dios lo llevarán a juzgar a las naciones por el pecado en el anuncio del día grande de Jehová. Pero Dios ha prometido exaltar a un remanente que será juntado desde los confines de la tierra para vivir en el consuelo y gozo del Señor. Hablando de la nación de Israel, hagamos un poco de historia para que entendamos este punto bíblico también anunciado en Sofonías. Dios dijo que iba a ser juzgada la nación de Israel. Rápidamente viene Babilonia, se lleva 2 tribus y media. Viene Asiria, se lleva 10 tribus, las tribus perdidas de Israel. Israel es pisoteada desde el año 655 a.C., en la cautividad babilónica. 70 años después vienen en incredulidad y edifican, Esdras y Nehemías, junto con el gobernador Zorobabel, edifican de nuevo la ciudad. Y desde ese momento, a través de varios años, hasta Malaquías, pasan 400 años de silencio. Pero en ese tiempo,
desde la deportación babilónica, ahora Israel está siendo gobernada por gentiles. Aunque han regresado junto a Darío y Ciro, reyes de Persia, quien realmente gobierna a la nación de Israel no son los judíos, sino los medos, los persas. Más tarde, 400 años más tarde, ¿quién está gobernando Jerusalén? Lo digo en latín para dar pistas. Está gobernando Roma. Julius Caesar. César, Julio César. Adriano, todos esos emperadores. En el año 70 después de Cristo, el que entonces era general del ejército romano, el general Tito, que pasó a ser más tarde emperador Tito, él rodeó a Jerusalén en el año 70. La rodeó por tiempo, por días, semanas. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, huid a los montes, no volved a vuestra casa. El Señor dijo eso 70 años antes de ese momento. Y gracias a eso, los creyentes cristianos, cuando vieron a Jerusalén cercada de ejércitos de las huestes romanas, dijeron, yo me voy de aquí. Y los creyentes escaparon de Jerusalén, los judíos no. 1.100.000 judíos murieron a filo de espada. 1.100.000 judíos. Jerusalén fue completamente arrasada, destruida. El general Tito había dado órdenes específicas de que el templo no fuera destruido, fuera guardado. Pero un soldado romano tiró una antorcha y el viento, dice un poco la historia, que de una manera con mala suerte empezó a arder el templo y el templo quedó destruido, años 70. Las grandes construcciones que la familia herodiana había levantado quedaron totalmente arrasadas, el templo de Herodes arrasado, la nación de Israel fue esparcida por todo el mundo, fue llevada a partes que nos parecen incluso extrañas. En Inglaterra, British, hijo bretón, algunos dicen ahí fueron los judíos, las tribus perdidas de Israel desde el año 70. Israel se convirtió en un lugar de escondite para animales salvajes. Más tarde, los otomanos, los árabes, la Commonwealth británica, por años, Israel, Jerusalén, en manos de gentiles. ¿Dónde están los judíos? Sofonías dijo, habrá un remanente. Habrá un puñadito de personas que yo guardaré y que ese puñadito de personas yo voy a cumplir mi promesa con ellos. El 18 de mayo de 1948, las Naciones Unidas decretaron a Israel como nación y promulgaron un edicto que todos los judíos en el mundo entero volvieran a la tierra de sus padres. En Ezequiel capítulo 28 vemos una gran descripción de un valle de huesos secos, un valle de huesos muertos. Y Dios dice, profetiza, hijo del hombre, es el Espíritu, y vino el Espíritu y levantó a esos huesos, carne y hueso, y carne y músculo volvió a levantar a esos muertos, y ahora era una gran multitud, no de huesos muertos, sino de personas. Esa visión de Ezequiel habla de la restitución de Israel, aunque parecía muerta. Desde el año 70 después de Cristo hasta 1948, Dios cuidando a un grupito de personas. Hoy Israel está todavía bajo, voy a decir esto y es triste decirlo, una maldición. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Sofonías rechazaron a su Dios. Pero si en el tiempo de Cristo, los que crucificaron a Cristo, dijo, su sangre sea sobre nuestros hijos, sobre nosotros y nuestros hijos, rechazaron al Mesías. Y por eso hay una maldición. Pero el libro de Apocalipsis nos habla de que en los últimos días habrá un grupo
44.000 señalados judíos que se van a convertir en predicadores a todo el mundo sobre que Jesús es el Mesías prometido. Y las promesas dadas se van a volver a cumplir. Dios no ha olvidado el remanente. Tal vez nosotros no lo veamos. Yo cuando estuve ahí en Jerusalén y veías a estos judíos ahí en el muro de las lamentaciones moviendo su cabeza y golpeándose sobre el muro, y ahí un señor muy amable a la entrada del muro te dan un kipá, te lo pones ahí y sonríe y te explica y dice, es que aquí todos estos judíos están orando por la paz de Jerusalén. Shalom. Y tú dices, muy bien, pues voy a orar por la paz de Jerusalén. Y dices, sí, porque un día levantaremos el templo que fue destruido en el año 70, el templo que fue reconstruido en Esdras y Nehemías. Un día lo volveremos a levantar al lado de la mezquita, Al-Aqsa, la mezquita de los árabes. Y todo será la ciudad de Dios. Y yo pensé, qué equivocado estás. No habrá paz en Jerusalén hasta que el príncipe de paz gobierne en Jerusalén. Y Dios ha prometido que ese día viene. Dios ha prometido que hay un grupo, un remanente fiel, que el consuelo y el gozo del Señor será constante en ellos. Y es una gran bendición. Dios no tiene prejuicios. Él siempre odia el pecado, ama la obediencia. Dios quiere que tengamos corazones puros, no señales externas de piedad. El anunciado día del Señor traerá un juicio más grande de lo que el mundo haya conocido. El libro de Apocalipsis no se ha cumplido todavía. Algunos interpretan el libro de Apocalipsis como si se hubiera cumplido en el año 70, la destrucción de Jerusalén. Nosotros no creemos esto. La Iglesia Católica enseña, no, el libro de Apocalipsis ya se cumplió, es pasado. Agustín de Hipona dio esa interpretación. El libro de Apocalipsis todavía no se ha cumplido. Es el día grande y terrible de Jehová, el día del Señor, que traerá juicio sobre la tierra. Pero aún ahí, Dios ha guardado un remanente. La renovada comunión con Dios es posible para todos los que sinceramente tengan corazones arrepentidos. El Señor dice, hoy es el día de salvación. Hoy es cuando podemos creer en Él. Y Sofonías termina ese grupo de profetas menores que ve el futuro, ve el juicio, pero lo ve con esperanza. Porque hay un remanente pequeño, donde Dios va a cumplir todas sus promesas. El bosquejo del libro, el juicio de Dios sobre Judá. Capítulo 1 al 2, 3, vemos el juicio de Dios sobre Judá. En segundo lugar, el juicio de Dios sobre los vecinos de Judá. También ellos van a recibir, capítulo 2, 4 al 3, 8. Y la restauración de Dios sobre Judá. Me gusta la palabra restauración, reconstrucción. Habrá un templo nuevo en Jerusalén cuando el Señor Jesucristo esté allá. Todas las naciones, todos los pueblos vendrán y adorarán al Señor. Y es algo que vemos aún predicho en el libro de Sofonías, una gran verdad y un remanente fiel. ¿No tenéis ganas de estar ahí? Yo sí. Va a ser tremendo. Seguro que no habrá cámaras fotográficas para hacer fotos, pero sería divertido, ¿no? Pero qué bonito será cuando el Rey de Reyes reine por fin en Israel, en Jerusalén. Ahí termina Sofonías, ese grupo de profetas preexílicos. Y ahora entramos en otro momento en la historia para ver a Ageo, a Zacarías y a Malaquías. Son nuestros últimos 3 profetas menores. Mirad si hemos podido avanzar en este día de hoy. Y ahora os toca leer en casa tranquilamente los profetas menores, mirar las notas para poder ampliar mucha más información. Pero tenemos ahí a 3 profetas menores que me llaman la atención: Ageo, Zacarías y Malaquías. Porque estos pertenecen a ese tiempo donde después de la deportación babilónica, Dios va a enviar a un grupo, a un remanente, para reconstruir Jerusalén, el templo y los muros. Vamos a hablar primeramente de Ageo. Su nombre, veis ahí la palabra H-A, eso es una terminología hebraica que quiere decir Dios, Jehová. Ciñe, Jehová ciñe, ata, esa idea, como llevar un cinturón. Fecha de escritura alrededor del 520, no hay duda que es después del regreso. Periodo que abarca 4 meses.
meses, poquito menos de 4 meses. Y esto es interesantísimo. Tiene ahí 5 mensajes. Los 5 mensajes dados que conforman el libro de Ageo están entre los fechados con más precisión de toda la profecía. En cada caso se especifica el año, el mes y el día. Fue a mí palabra de Jehová en el 1.1. ¿Quién me lee el 1.1? Si podéis leer el 1.1 de Ageo, por favor. Vamos a ver estos pasajes, son interesantes. El 1.1. En el año segundo del rey Darío, el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, su sacerdote, diciendo. Fíjate en ese versículo, porque ahí nos hablan de personajes históricos. Josué, sumo sacerdote, este no es el Josué del libro de Josué, del general Josué, sino es el sacerdote. Nos habla también de Zorobabel, nombre más raro, pero este era el gobernador. Y nos habla de un personaje histórico, Darío. De hecho, en los libros de historia se le conoce como Darío el Grande. Bien, y nos da la fecha exacta en que ese personaje histórico que sabemos en los libros de arqueología reconocer, así que tenemos una fecha muy exacta. Pero lo mismo pasa en el versículo 15. ¿Quién me lee el versículo 15? 1.15. En el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. 2.1, puedes leerlo, Antonio, te lo paso a ti. 2.1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo. El versículo 10 y el versículo 20. ¿También? Sí. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo. El 20, ¿no? Sí. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo. ¿Habéis visto ese detalle? Dios tiene el tiempo en sus manos. Dios controla el tiempo. Dios determina el tiempo. De hecho, envió a su Hijo, dice la Biblia, ha venido el cumplimiento del tiempo. Eso es interesante. Y ahora os lanzo una cosa interesante. ¿Sabéis aquella pregunta de si Dios creó todas las cosas, quién lo creó a Él? Y no te quedas mirando con mal ojo y diciendo, ¿y ahora cómo le respondo a este? ¿Verdad? Bueno, Génesis 1 es muy fácil. La Biblia dice en el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Bien, en el principio es una expresión temporal. Esto es Einstein, lo que os voy a decir ahora. Indica el tiempo. Creó Dios indica el mundo, lo físico. Sabemos que el mundo físico, el espacio, está ligado al tiempo. Es decir, según Einstein, el tiempo se puede modular, se puede alargar, se puede acortar, la teoría de la relatividad. Así que el tiempo y el espacio quedan unidos en un solo axioma. Uf, ¿cómo ha sonado eso? Dios creó el tiempo, Dios creó el espacio, porque Él está fuera del tiempo y fuera del espacio. Por lo tanto, nada creó a Dios porque debería haber habido un principio y Dios es el principio de todas las cosas. Por lo tanto, Dios, que está fuera del tiempo y fuera del espacio, crea el tiempo y el espacio. Por lo tanto, no fue necesario que nadie le creara a Él porque Él existió siempre. A la hora de cenar entenderéis esto. Pero es un buen principio. Dios crea el tiempo y envía a los hombres en su propósito. Dios puede hacer las cosas aquí 1000 días delante de su presencia, es como un día. Y un día como 1000 días, no hay problema. Pero Dios determina mover en su providencia en el tiempo. Por eso cuando leemos Ageo, encontramos esa exactitud del tiempo que Dios da. Y hace énfasis, es algo curioso. Hace énfasis, da la fecha exacta, en 4 meses. Pero hay expresiones como, entonces vino palabra de Jehová, y así ha dicho Jehová de los ejércitos, que ocurren más de 20 veces en los 2 capítulos de la profecía. Es mucho, proporcionalmente es mucho. Y nos indica la autoridad que tiene la profecía de Ageo para poder dar ánimos a la nación, para poder animar. Porque ¿qué es lo que estaba pasando? Vamos a ver el trasfondo de ese libro. Ageo ha pasado varios años desde que Zorobabel, el gobernador,
y Josué, el sumo sacerdote, fueron líderes del primer retorno de cautivos a Jerusalén a fin de construir el templo de Dios. Ageo, que era ya un hombre viejo, fue con ellos. Este pequeño grupo, con grandes aspiraciones, se ha enfrentado a tiempos difíciles. Ciro el Grande y Darío le dice a los judíos de la deportación: mirad, los que queráis volver a Jerusalén y construirla, podéis hacerlo. Leemos el libro de Esdras, el libro de Nehemías, y encontramos ahí la historia. ¿Y qué os parece? Aquí, ahora que tenemos la libertad de volver a nuestra tierra, ¿qué hacen los judíos? Pensaríamos que todos ellos regresan. No. Solo regresaron unos 50.000. Recordad que cuando salieron de Egipto eran más de 2 millones. Era una gran nación, no sabemos cuántos fueron deportados, las estadísticas no nos lo dicen, pero 50.000 son muy pocos. ¿Y quiénes volvieron? La gente sencilla. Porque leemos por los profetas, Jeremías, por ejemplo, también Isaías, que como habían dejado al Señor, especialmente en Jeremías lo ves, en Daniel lo ves, ahora los judíos se habían simplemente acostumbrado a la vida en Babilonia. ¿Recordad la historia de Daniel y sus 3 amigos? Recordad el capítulo 1. Había muchos más jóvenes judíos, muchos más, que se le ofreció la comida del rey y el vino de su beber para que fueran ahí, estuvieran trabajando como eunucos en Babilonia. Solamente Daniel y sus 3 amigos, dice el versículo 1:8, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino de su beber. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos de no ser contaminado. Daniel 1:8 nos habla de ese grupito de judíos que dijeron: no voy a vivir como Babilonia, no voy a vivir como el mundo, voy a mantener mi corazón limpio con Dios. Así que cuando los años pasan, 70 años, y Darío dice: volver a construir, ¿quiénes vuelven? Solamente unos cuantos. El resto se había aposentado en Babilonia. Bien gorditos, bien contentos, adorando a todos los dioses de Babilonia. Solamente el remanente, ahí vuelve a salir la palabra, vuelve a construir Jerusalén. ¡Qué alegría!, ¿no? Y qué dificultad. Y qué dificultad. Porque en Esdras y Nehemías vemos las dificultades que se presentan. Vemos que, por ejemplo, los enemigos de Israel empiezan a burlarse incluso del muro que levantan. Si una zorra se pone aquí, se cae todo el muro. La ciudad de Nínive era muy grande, ¿verdad? La muralla de Jerusalén muy pequeña. Pero vienen, y si no pueden desanimarte, ¿qué es lo que hace el enemigo? Lo vemos en Esdras, lo vemos en Nehemías. Le dicen: no, déjame construir contigo. Si no les puedes, úneteles. Nunca os unáis al enemigo de Dios. Y me gusta porque Israel dijo: no vamos a unirnos a vosotros. ¿Y qué hacen? Falsas amenazas. Me están reconstruyendo porque quieren rebelarse contra ti. El gran emperador, estos 4 judíos van a rebelarse. Amenazas. ¿Os suena de algo todo esto? ¿Cuántas veces en las iglesias, en la obra del Señor, amenazas o falsas uniones, falsos pretextos intentan frenar lo que hacemos por el Señor? Y si no, aún, como le pasó a Zorobabel, pasó a Esdras: ven, habla conmigo. No tengo tiempo de hablar contigo. No tengo tiempo de pactar con el enemigo. Debo ser fiel a la palabra de Dios. Y leemos cuando ahí en Nehemías, como llega un punto que dice: no os entristezcáis porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. ¿Y cuál es el problema que va a encontrar Zorobabel? Y lo vemos también en estos libros. Es que los viejitos que habían visto el templo se acordaban del templo antiguo de Salomón y ahora veían el templo que estaban construyendo y decían: uff, qué cosa más feucha. Si os contara cómo era el otro templo. ¿Y qué produce esto? Desánimo. Los viejos recordaban las antiguas glorias, pero los jóvenes estaban ansiosos de levantar algo nuevo por el Señor. Y esto me habla del problema generacional que hay muchas veces entre los viejos y los jóvenes.
Porque los viejos recordamos el pasado con sus glorias, pero los jóvenes contemplan el futuro con esperanza. Y es muy complicado a veces para no desanimar a los jóvenes. Tenemos que instruirles, enseñarles y animarles en las cosas del Señor, no desanimarles. Y Dios, que sabe estas cosas, envía a Ageo para animar, para decir: adelante, no rindáis, Zorobabel, no te canses, Dios tiene un propósito. Dios envía a Zacarías y a Malaquías con esa misma observación. Son tiempos difíciles, pero Dios está con nosotros. Ha permitido que la oposición, los escasos recursos, les desanimen, hasta el punto de abandonar la obra luego de haber completado solo los cimientos del templo. Es lo que pasó. Hicieron los cimientos del templo, se desanimaron y abandonaron. La desidia de los judíos en cuanto el templo se hace peor por su preocupación y esmero en la construcción de hogares para ellos mismos. Ageo les dice: hey, ¿habéis dejado el templo? ¿Pero os estáis haciendo unas pedazo casas? Con techos artesanales, con madera del Líbano. Mientras que la casa del Señor, que empezasteis con tanto esmero, solo habéis puesto los fundamentos y está abandonada. El libro de Ageo nos habla a nosotros. Nos habla a nosotros. Porque es muy fácil el inicio de una obra, es muy fácil porque tienes mucha expectativa en cualquier cosa que haces de la vida. Cualquier cosa. Los estudios, el trabajo, un negocio, tienes muchas expectativas. Pero a medida que salen las oposiciones, las dificultades, el cansancio, el desánimo, las deudas, los pagos, los dolores de cabeza, ¿qué haces? Te rindes. ¿Verdad? Somos así. Y Dios envía a Ageo diciendo: no te rindas. Dios no ha terminado contigo. Dios, que te envió a hacer algo, te anima a que continúes haciéndolo. Tal vez ahora no veas los resultados, pero un día lo verás. Sigue con ello. Sigue con ello. Dios, una vez más, quiere fidelidad. Os cuento otra de mis aventuras. ¿Sabéis lo que es un buscador de tesoros? No, no se llama buscador de tesoros. Se llama un buscador metálico. ¿Sabéis qué es eso? ¿Un detector de monedas? Sí. Un detector de monedas. ¿Habéis usado? Detector de metales. Es que yo le llamo buscatesoros, por eso me he equivocado ahora. Pero yo tengo uno de esos que me regalaron a un hermano que le habían regalado a él esto, no sabía para qué servía, me lo regaló a mí. Así que yo dije a los niños de la escuela dominical: vamos a probarlo, vamos a buscar tesoros con esto. Y nos pusimos a buscar tesoros. Bueno, mi primer hallazgo fueron duros y pesetas. No está mal, ¿eh? No está mal. Y empecé mi colección de monedas. Y continuamos buscando cosas. Y entonces yo proseguí en ello y me di cuenta que realmente mi promedio era por cada hora dedicada una moneda. No está mal, no está mal. Hubo un momento de verdadero desánimo hasta que encontré mi primera moneda de plata. Eso ya es todo un tesoro. Ahora mi oración es: Señor, no me hagas encontrar aquí algo arqueológico porque me las cargo. Así que no lo sé. Pero yo seguía buscando. Con los niños de escuela dominical se peleaban para ver qué encontraba. Alguien nos vio con ese aparato y dijo: ¿qué? ¿Buscando tesoros? Y dije: sí. Y se rió. Ahora, os hago esta pregunta. ¿Quién tenía más posibilidades de encontrar un tesoro? ¿Yo? ¿O el que se rió de nosotros? ¿Lo aplico? La perseverancia nos hará encontrar tesoros, aunque otros se rían de lo que estamos haciendo. Eso es lo que viene a decir Ageo. Perseverad en la obra de Dios. Versículo: creced en la obra del Señor siempre. Hermanos, podemos encontrar tesoros, pero si yo me siento y no hago nada, no voy a encontrar ningún tesoro. Y vemos aquí la realidad de lo que está pasando con Zorobabel. Se ha desanimado mucho, hay desidia. El Señor mueve al profeta Ageo y lo mueve a animar al pueblo a continuar construyendo al templo a pesar
de las dificultades. Y ese es el mensaje que Ageo da. Para ti también hoy. ¿Estás teniendo dificultades en tu vida? Sigue construyendo lo que Dios te ha dado a construir. ¿Cuál fue el resultado de la predicación de Ageo? Lo vamos a ver ahora más, pero animó tanto al pueblo que uno a otro se animaron. Lo vemos también si leéis Esdras, leéis Nehemías, se fortalecieron en el Señor, se levantaron, edificaron, cada uno en su familia el trocito de muralla que pertenecía, cada uno en su familia el trocito de templo que pertenecía. Dios utilizó para animarnos. Y muchas veces necesitamos esfuerzo y ánimo, los pastores también, para continuar obrando en la obra del Señor. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios construye, Dios hace. Contenido. El anciano Ageo exhorta al pueblo a tener entusiasmo, a dedicarse a la obra de reconstrucción del templo, obra que ha cesado. La mejor manera en que Ageo puede hacer esto es mostrarles un destello de lo que han perdido, que las bendiciones llegan a quienes ponen a Dios en primer lugar en sus vidas, y la visión de la gloria de Dios en el nuevo templo cuando esté completo. Si te animaste al iniciar la labor, piensa en el resultado final, va a ser glorioso. Y no te rindas, es cuestión muchas veces de actitud. Una vez hablé con una persona, es una anécdota esto que os cuento, y le pregunté, ¿qué haces? Estoy aquí, poniendo un tocho sobre otro tocho, 8 horas diarias. Había uno a su lado, este estaba sonriendo, contento, y dije, ¿qué haces? Dijo, ¡wow! Estoy haciendo la mayor catedral de Europa. ¿La Sagrada Familia en Barcelona? ¿Qué estaba haciendo? Poniendo un tocho encima de otro y poniéndole un poco de mortero. Los dos hacían lo mismo. La actitud era diferente. Y muchas veces es cuestión de actitud en nuestra vida, de no tener un espíritu de derrota, sino de victoria. El anciano Ageo exhorta al pueblo a tener entusiasmo y dedicarse a la obra de reconstrucción del templo, obra que ha cesado. La mejor manera en que Ageo puede hacer esto es mostrarles un destello de lo que han perdido. Mira lo que has perdido, mira, Dios es poderoso. Pero aún este mensaje de esperanza incluye reprensión y juicio del pueblo por sus pecados. Y lo vais a ver en el libro de Ageo. Zorobabel, Josué son comisionados para permitir que el Señor los guíe en el liderazgo del pueblo. Por último, se profetiza el establecimiento del reino eterno de Dios, momento en que Zorobabel será honrado por su parte en la culminación de la obra del templo. Dios va a cumplir promesas que le fueron dadas a Zorobabel en el templo del fin. Y Dios no ha olvidado el trabajo de Josué. Veremos a Josué en otro pasaje que me asombra muchísimo, ¿lo habéis leído? Cuando el gran sumo sacerdote Josué está vestido de vestiduras viles. ¿Recordad el pasaje? Y el Señor le dice, mira cómo está Josué. A ver, el sumo sacerdote, vestiduras viles. ¿Sabéis la palabra en hebreo? Es que acabamos de comer, pero bueno, os la traduzco. La palabra vil, vestidura vil, quiere decir vestiduras manchadas en excremento humano. Caca. Es lo que quiere decir. Y la ropa de Josué está de esta manera, vestido así, vestiduras viles. Y el profeta dice, Dios dice, sacarle la ropa y ponerle vestiduras de gala. ¿Recordad el pasaje? Muy bien, eso se llama limpieza y restitución. Ese pasaje es una simbología de lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. El sumo sacerdote Josué nos representa a nosotros, en nuestros pecados, sucios, indignos pecadores. ¿Pero de dónde han venido esas vestiduras de gala? Nos han sacado las vestiduras sucias de nuestro pecado. ¿De dónde han venido las vestiduras de gala? Del Señor Jesucristo. Él nos vistió. Por eso dice el profeta también, gran manera me gocé en Jehová, mi Salvador, que me ha vestido con ropas de gala, como a novia ataviada, dice el versículo, como a novia ataviada de vestiduras para casarme, blancas, puras, limpias. Esa es la imagen que tenemos también en este libro, y Dios cumple sus promesas. Ageo, por lo tanto, nos habla de estas cosas, palabras clave en el libro, meditad bien, pensad en ello. Hay una gloria
preciosa. Antes que se pueda completar la reconstrucción del templo, los corazones del pueblo necesitan ser renovados. El Señor les dice, meditad bien vuestros caminos. ¿Por qué las cosas no os van bien? Meditad en vuestros caminos. Ageo anima al pueblo a asegurarse de que sus prioridades sean correctas, lo cual dará como resultado la gloria de Dios llene el templo. ¿Sabéis una cosa? El templo antiguo era más bonito, más lujoso, había oro por todos sitios, pero el nuevo templo iba a ser lleno de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Lo que hace la hermosura de un lugar no es el lugar, sino quien habita dentro. Y así iba a habitar Dios. El tema, por lo tanto, es un proyecto que no debía terminarse. Un trabajo a medias no es un trabajo completo. Si dedicamos nuestros caminos a Dios, Él guiará y bendecirá nuestro caminar. Debemos evitar situaciones que nos comprometan. A veces nos conformamos con lo bueno cuando podríamos tener lo mejor. La prosperidad y otros parámetros de éxito no ofrecen contentamiento duradero cuando ponemos nuestros intereses antes que los de Dios. Cuando lo que dedicamos es a nosotros mismos, lo perdemos todo. Pero aquel que da al Señor, Él lo gana todo. Por eso el Señor le dijo a sus apóstoles que aquel que quiere ganar su vida la perderá. ¿Verdad? Pero hermanos, si damos al Señor nuestra vida, la hemos ganado para vida eterna. Y así la gloria de nuestra vida, de nuestro hogar, es mucho más glorioso en el futuro que lo que jamás hubiéramos imaginado. El profeta Ageo habla de estas cosas y nos habla a nosotros hoy. En el capítulo 1, el bosquejo 1, 1 al 15, la proclamación de Ageo del mensaje divino para reconstruir el templo y la gloria del nuevo templo. Así que poned el libro de Ageo junto a Esdras y Nehemías y tendréis la fotografía entera de lo que estaba pasando allí y por qué el Señor envía a Ageo para predicar de estas cosas. Pero avanza un grandioso libro, a Zacarías. Zacarías es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Me gustaría ir capítulo por capítulo, es interesante. Zacarías, Jehová recuerda. Jehová recuerda. La fecha de escritura, wow. Hay cambios. Mira, el capítulo 1 al 8 es entre el 520 al 518 a.C. Pero los capítulos 9 al 14 fueron escritos tiempo después, posiblemente en 480-470. Lo sabemos por las mismas datación interna del libro. Los periodos que abarca los capítulos 1 al 8 cubren unos 2 años durante la reconstrucción del templo. 2 años. Los capítulos 9 al 14 cubren aproximadamente 10 años después que el templo es completado. Así que tenemos un periodo cuando el templo se está construyendo y otro periodo después que el templo se ha construido. El nombre del libro es Zacarías. Dios recuerda. Dios recuerda. ¿Alguien se acuerda dónde aparece algo parecido así a Dios recuerda? ¿Me ayudáis con ello? ¿Dónde aparece algún versículo que dice, ¿se acordó Dios? No. Noé. ¿Qué dice? Después de muchos días, se acordó Dios de Noé. Se acordó Dios de Noé. Ana, pone cuando tuvo a Samuel. Ana, cuando tuvo a Samuel. Bueno, cuando fue engendrado. Sí. Y se acordó Dios. Son 2 ocasiones que muestran la misericordia del Señor y el cumplimiento de sus promesas. En Noé se acordó Dios. En Ana, sus promesas. ¿Hay algún versículo por ahí que diga que Dios se olvida? ¿Sí? Anda ya, no puede ser. No. ¿Qué dice que Dios se olvida? No. Del pecado, ¿no? ¿Qué dice el versículo? Me olvidé del pecado. ¿Recordad el versículo? No se acordará más de nuestros pecados. No se acordará más de nuestros pecados. No se acordará más de nuestros pecados. Ahora, esta es una pregunta para teólogos. Dios es omnisciente. Lo sabe todo. ¿Cómo puede
puede un Dios omnisciente olvidar? ¿Eh? Pastor Diama, échame una mano. Para el juicio. Para el juicio. Si hemos rechazado a Cristo, esos pecados van a ser recordados el día del juicio. Porque Dios recuerda. Pero si aceptamos a Cristo, nuestros pecados fueron juzgados en esa cruz. Nuestros pecados, si eran rojos como la grana, como la blanca nieve, serán emblanquecidos. Han sido perdonados, limpiados. La palabra exacta es borrados. Borrados. Hay un botón que me da mucho miedo en el ordenador. Es un botón que además lo ponen en inglés. Dice delete. Delete. Y decía, ¿aprieto qué pasa? Dios apretó ese botón en mi vida cuando perdonó mis pecados. Como el norte está separado del sur, así he separado yo tus pecados. Y Dios en este libro es presentado de esta manera también, que Dios recuerda. Dios no olvidó a Noé y su familia. Dios se acordó. No lo había olvidado, pero ese énfasis está en la misericordia de Dios. Y Dios se acordó de Ana. Y ese énfasis está en las promesas dadas a Ana. En la oración. Dios no olvida ninguna de nuestras oraciones. Y hay un versículo en el Nuevo Testamento, y estaba pensando, hay tres que quiero mencionar. El tercero que quiero mencionar es que dice la Biblia que Dios se acuerda de lo que hacemos para Él. Dios se acuerda de un vaso de agua que damos, tenemos recompensa de profeta, y que el Señor es fiel para no olvidar el trabajo de amor que habéis hecho, le dice en las epístolas. Dios sabe lo que hacemos para Él, Dios recuerda. ¿Cuál es el trasfondo? 2 meses después del primer mensaje de Ageo a Jerusalén, hemos visto a Ageo, ¿verdad? Decir, hermanos, espabilar. Zacarías comienza un ministerio similar también. Ageo, Zacarías, 2 profetas, 2 testigos, como en el libro de Apocalipsis. Zacarías es hijo de Berequías y nieto de Ido, que fueron parte de los exiliados que regresaron a Jerusalén con Zorobabel. Está ahí mencionado en el libro de Esdras. Mencionamos Zorobabel, mencionamos a Ido y a Berequías. El mensaje de Zacarías para aquellos que reconstruían el templo de Dios es un mensaje de ánimo, consuelo y juicio. Y más que juicio es disciplina, y diré por qué. Zacarías profetizó después que su pueblo regresó del exilio babilónico y lo ayudó a restaurar la comunidad en Jerusalén. Como contemporáneo de Ageo, lo vemos por el 1:1, ahí menciono los dos, comenzó su ministerio en el 2.º año de Darío Estaspes. Darío I Estaspes es el nombre arqueológico, el nombre histórico. En el 520, sus mensajes cubren eventos que comienzan con la reedificación del templo y concluyen con el milenio. ¿Habéis visto? O sea que Zacarías viene y le dice al pueblo, ¡Hey! ¡Estáis reconstruyendo! ¡Espabilad! ¡Ánimo! ¡No os desaniméis! ¡Mira lo que está diciendo Ageo! No lo dice con estas palabras, ¿vale? Esa es la idea que tenemos de él. Le dice, ¡Hey, Zorobabel, va, que Dios va a cumplir tus promesas! ¡Hey, Josué, estás sucio! ¡Anda, límpiate en la sangre del Mesías prometido! ¡Hey, pueblo! Os estáis yendo como vuestros padres. ¡Volved! Zacarías envía ese mensaje en ese momento dado, pero entonces le dice, ¿sabéis por qué tenéis que hacer todo esto? Porque viene un día cuando el Redentor, el Goel, el siervo prometido, el retoño que iba a crecer, el profeta Isaías habla de Emmanuel, siervo de Jehová, el retoño de Jehová, el prometido, le llama el amado de todas las gentes, de todas las naciones. ¿Quién es otro sino el Señor Jesucristo? Él va a venir y Él va a morir en la cruz. ¿Recordáis las montañas de los profetas que he venido hablando desde el inicio? Zacarías habla de los sufrimientos mesiánicos y de repente habla en un pasaje extraordinario cuando Él va a poner sus pies en el monte de los olivos. ¡Wow! El monte de los olivos no es un gran monte. Estás ahí, Getsemaní está a las orillas del monte. Getsemaní en hebreo quiere decir el lugar de la prensa. Es interesante porque ahí prensaban
para hacer vino. Y sabemos que si había una prensa para hacer vino en el lugar llamado Getsemaní, en aquel entonces no había neveras que se enchufaban, así que tenía que haber un lugar fresquito. Y los lugares fresquitos son cuevas. Entonces en Getsemaní hay una cueva, en toda la montaña hay una cueva. Está ahí todavía, puedes visitarla. Getsemaní, ¿qué pasó en Getsemaní? Recordad que el Señor Jesús habló de una copa que Él no quería beber. Getsemaní, lugar de oración, donde el Señor Jesús oraba con sus discípulos. Él no quiso beber la copa que el Padre le daba, la copa del juicio. Pero aquel Getsemaní era el lugar de aflicción para el Señor Jesucristo. Mirando desde Getsemaní hay un valle, un pequeño valle, no es muy grande, es como un valle entre dos pequeños montes. En ese valle es donde Esteban fue apedreado. Ese valle rodea la ciudad de Jerusalén. Delante está la puerta dorada, la puerta por la cual el Rey de Reyes entrará un día. Pero la tradición nos dice cómo el Señor Jesucristo andó por ese valle desde Getsemaní hasta la casa de Pilato y Herodes. Me hace acordar el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte. El Señor andó por ese valle de sombra de muerte. El Salmo 22 nos habla de la cruz. Pero ¿recordad el Salmo 24? El Salmo 24 es el rey que viene. El rey que viene, como Zacarías lo presenta, con gran poder. Ahora ya no es que él está bebiendo esa copa prensada en Getsemaní. Él ha pisado en el lagar. Él ha sido el que ha puesto la presión sobre el juicio. Y Dios envía a su Hijo esta vez, no como el corderito, sino como el rey. Y me asombra porque dice el libro de Apocalipsis, la ira del cordero. Vosotros que sabéis tal vez más que yo, que soy de ciudad de corderos, ¿habéis visto algún cordero airado? Nunca, nunca. A los jabatos sí, ayer vi jabatos bien airados. Pero a los corderos, sin embargo, el Señor viene como la ira del cordero. Zacarías nos habla de ese tiempo, de ese momento, cuando el Señor vendrá. ¿Dónde lo escribió? En Jerusalén, destinatario, el Israel restaurado. El Israel también, para ti y para mí. El mensaje de Zacarías comienza con una serie de visiones nocturnas en la noche que ofrecen tanto consuelo al pueblo de Dios al reconstruir el templo, como también juicios sobre personas y naciones desobedientes. Habla de esas naciones. Zacarías se une al viejo Ageo, exhortando al pueblo a finalizar la construcción del templo, que llevan a cabo en alrededor de 4 años. O sea, el templo fue paralizado por, no sé, recuerdo si fueron 50 años, que no hacen nada. Ageo, Zacarías predican en 4 años. Mira si se ponen las pilas. Se pusieron a trabajar en 4 años. Les anima a caminar más cerca de Dios y a ser más obedientes. La devoción del pueblo a la tarea aumenta cuando finalmente se dan cuenta de que la gloria de Dios no puede regresar al templo si el templo no existe. Era necesario que el templo existiera. Si no, la gloria de Dios no iba a representarse. Ahora, ¿dónde está el templo de los judíos? Hoy. No está. ¿Cuándo fue destruido? En el año 70. ¿Qué dice el Señor que hará el anticristo? Profanar el templo. Si no hay templo hoy. ¿Habéis caído en la cuenta? Creemos que en el tiempo de la tribulación los judíos tendrán un templo. No sé cómo va a ser las características, pero entendemos eso, y que el anticristo va a profanar ese templo. Allí en Jerusalén está la institución llamada el Instituto del Templo, y ya tienen los planos para reconstruir el templo. Ya tienen la menora hecha de oro, ya tienen la vestimenta de los sacerdotes, ya tienen las placas de oro con la inscripción Santidad a Jehová, ya tienen todo preparado para reconstruir el templo. El tiempo del fin se acerca. Si el templo no existe, no va a poder pasar esas cosas.
El Señor dijo, hablando en Mateo 24, que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera destruida. Y así pasó en el año 70. Pero vemos en el libro de Apocalipsis que algo va a pasar, tal vez aunque sea un pequeño templo, pero los judíos volverán a Dios en incredulidad. Ahora, el libro de Zacarías incluye el renuevo de justicia, el capítulo 6, la entrada triunfal sobre un pollino de asnas, capítulo 9. Aquí os suena la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, cuando todo el pueblo le llamó Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y las mismas voces una semana más tarde estaban diciendo crucifícale. Pero Zacarías habla sobre esa entrada gloriosa. La traición por 30 piezas de plata, capítulo 11, está ahí mencionada. El libro concluye con el día del Señor y la restauración de Israel. ¿Se han cumplido esas promesas? No, esas no. Las 30 piezas de plata sí. El pollino de asna sí. Entonces, si se ha cumplido una cosa, también se cumplirá la otra. Ningún profeta del Antiguo Testamento incluye más profecías que Zacarías en lo que se refiere a Cristo. Israel y las naciones en tan poco espacio. Él predice la segunda venida de Cristo, su reinado, su sacerdocio, su dignidad real, su humanidad, su deidad, todo eso aparece en el libro. La construcción del templo por parte de Cristo, el templo que habrá durante el milenio, su venida en humillación, su primera venida, la paz permanente que traerá su rechazo y la traición por 30 piezas de plata, su regreso a Israel como el crucificado y la espada de Jehová hiriendo a Cristo, el pastor. Todo eso en el libro de Zacarías. Todo eso está ahí. Sufrimientos, padecimientos, glorias del Cordero, reinando en Israel, todo eso en un libro. Las predicciones que hace Zacarías de otros eventos proféticos del fin de los tiempos son igualmente claras y significantes. En el último capítulo, el profeta revela el último sitio de Jerusalén, la última batalla, la victoria inicial de los enemigos de Israel, el partimiento del Monte de los Olivos, la defensa que hace el Señor de Jerusalén al aparecer visiblemente en el Monte de los Olivos, el juicio de las naciones confederadas, los cambios topográficos en la tierra de Israel cuando el Monte de los Olivos se partirá haciendo un grande valle, la fiesta de los tabernáculos que serán reconstruidos durante el milenio y la santidad final de Jerusalén y de su pueblo. En un libro vemos todas esas profecías. Imaginaros aquí las horas que debería pasar. En un libro que muestra una bienaventurada esperanza que tenemos del Señor. Pero hay palabras claves: obediencia y Mesías. Al Señor le gusta más la obediencia que los sacrificios. Pero el Señor Mesías, el Cristo, es el sacrificio que Dios dio para los hombres. Zacarías hace saber a la nación que las bendiciones futuras están condicionadas a la obediencia del pueblo a Dios y a su palabra. Dios bendice cuando le obedecemos. Obedece al Señor, deja a Él la respuesta a las circunstancias. Y Dios cumplirá su promesa. Aunque hoy no lo veamos, hablar de estas cosas como, esto es, no puede ser. Sí puede ser. Si Dios cumplió sus profecías en el pasado, también las hará en el presente. Por lo tanto, los caminos de Dios son los mejores. No debemos temer a los obstáculos cuando estamos del lado de Dios. No debemos desanimarnos en la construcción del templo, por así decirlo. En la reconstrucción de lo que Dios nos ha dado a hacer. Una persona que está enamorada del Señor, si puedo usar esa palabra, también tendrá amor y compasión por otros. El plan divino de redención a través de Jesucristo fue establecido desde que el primer pecado entró en el mundo. Dios es el que diseñó el plan de salvación. Dios es el que diseñó el objetivo final de la creación. Dios es el que diseñó el remanente fiel. Dios tiene un plan para ti y para tu vida. Y el libro de Zacarías nos da un abanico tremendo de profecías que se van a cumplir. El bosquejo, Zacarías proclama el llamado divino al arrepentimiento. 1:1 al 1:6.
Zacarías tiene 8 visiones del Señor y podéis marcarlas en los capítulos 1 al 6. Coronación de Josué, es interesante, porque Josué es coronado. ¿Sabéis quién era Josué? El sacerdote. Pero aquí en el capítulo 6, perdonadme, es coronado como rey. Ahora, esto me llama de algo interesante. Cristo es rey de reyes. Él también es profeta. Y él también es sacerdote, según el orden de Melquisedec. El rey David era rey, el rey David, pero en el libro de Hechos nos dice que era profeta. Así que David es rey y profeta. Josué es sacerdote y rey. Pero solo Cristo es sacerdote, profeta y rey. El libro de Zacarías nos habla de esto. El Señor promete bendiciones para Israel en el capítulo 8. Los enemigos de Israel son juzgados en el capítulo 9 y la venida del Mesías y su reino en el capítulo 9 hasta el 14. ¿Cumplirá Dios su palabra? Sí. ¿Sus profecías? Sí. ¿Podemos confiar en ello? Sí. De hecho, nos va a dar un último libro, y con esto terminaremos hoy, el libro de Malaquías. Y nos va a dar este último profeta menor para hablarnos de un mensaje. Malaquías quiere decir mi mensajero. No está mal. La fecha de escritura 450 al 400 antes de Cristo. Abarca un periodo de 7 años. El título es el mismo nombre del autor, Malaquías, mi mensajero. Fijaros que es el último libro en el Antiguo Testamento, escrito 400 años antes de Cristo. Interesante, ¿verdad? 400 años de silencio, donde Dios no habló. Desde Malaquías hasta Cristo, no va a haber más profetas, no va a haber más visiones, no va a haber más mensajeros de Dios, hasta el Nuevo Testamento, cuando aparece el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. ¿Y cómo es Juan el Bautista? ¿Cómo es conocido o cuál título recibe? Mi mensajero. Malaquías, el último mensajero de Dios en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista, el primer mensajero en el Nuevo Testamento. Trasfondo, el templo de Dios ahora está completo. ¡Qué bien! Ya podemos celebrar fiesta y guirnaldas y todo esto. ¡Hemos terminado! ¡Bien! Los ministerios de Ageo y Zacarías han concluido. ¡Ah, ya está! Pero la profecía continúa a través de Malaquías y sus contemporáneos Nehemías. Una vez más, la nación ha caído en diversidad de pecado. ¿Otra vez? Divorcio, casamientos con cónyuges paganos, descuido del templo, otra vez. Y los diezmos, no traían los diezmos al templo, no ofrendaban al Señor. El liderazgo, no piadoso. Indiferencia. Han pasado 100 años desde el retorno de los judíos a Jerusalén. 100 años desde aquel edicto de Darío y Ciro, 100 años. Y ahora el pueblo de Dios está desanimado por los tiempos difíciles de sequía y hambre. Ay, pensaba que ya habíamos superado todo esto. ¿Habéis visto? Y otra vez, Malaquías vuelve a informar de este problema. Voy a hacer caso. A través de los años, la humanidad ha avanzado muy poco espiritualmente. Y por lo tanto, el Antiguo Testamento termina con las palabras maldición. La última palabra del Antiguo Testamento. Porque vemos que el corazón del hombre continuamente desde su juventud es malo. El pensamiento del hombre continuamente es malo. Y hay una maldición por ello. Sin embargo, esta palabra está en la promesa de que Elías vendrá a restaurar los corazones de los padres. La maldición será quitada del mundo cuando Cristo venga.
Y esto se cumple con la venida de Juan el Bautista, que prepara el camino por Jesucristo 400 años más tarde de Malaquías, diciendo: escuchad, viene el enviado, el Redentor, el Goel, el que había de venir, y viene para sacar la maldición y darnos la vida eterna. Hay palabras clave en el libro: el diezmo, y también quiero ir con cuidado aquí porque mucho abuso se ha producido, sobre todo por aquellos que quieren sacar dinero. Yo creo que la Biblia enseña el diezmo, pero enseña también las ofrendas voluntarias. Pero amigo mío, no me sirve de nada que pongas tu mano en el bolsillo y saques un billete si no eres capaz de poner tu mano en el corazón y dar tu corazón a Dios. Eso es lo que Dios quiere, tu corazón. Por eso dice: preparad el camino. El mensajero. Cuando el pueblo no da su diezmo, en realidad está robando a Dios lo que le pertenece. Y cuando tú no das tu vida a Dios, tú estás robando a Dios. Porque tú no eres tuyo, tú le perteneces a Él. Y lo que Él quiere es que te rindas. El pueblo le debe a Dios más que dinero, también le debe tiempo, talentos, alabanza. Parte del mensaje de Malaquías es preparar el camino para el Mesías Jesucristo nuestro Señor. Parte vez tras vez del mismo mensaje a través de los años de los profetas menores es: volved al Señor, dadle a Él todo. Recordar las victorias pasadas de Dios nos ayuda hoy en tiempos de necesidad, porque estamos viviendo en esos mismos tiempos. ¿Dónde está el templo? Ha sido destruido, hoy no hay templo. ¿Pero dónde está la verdad? Está siendo vendida en las calles. La apostasía ha crecido, el error crece. ¿Y nosotros dónde estamos? Darle a Dios, a su obra, es un privilegio, no es un castigo. Dar nuestras vidas al Señor es un privilegio. Nunca podremos dar más de lo que Él nos da. Él nos da vida, nos da fuerza, nos da salud. Por eso damos gracias al Señor por los pan, por el alimento. Pero hey, nos da vida eterna. Por eso, hermanos, no podemos caer como la nación de Israel. Y Ageo así lo dijo: hey, estás construyendo casas bonitas para vosotros, pero la obra de Dios está abandonada. Y después de 100 años viene Malaquías y tiene que repetir lo mismo. Vale, el templo ya está terminado, pero ¿dónde estáis vosotros? No es posible pasar por alto la cuestión del pecado. Dios está interesado no en lo que haces, tanto como en lo que es. Dios tiene interés en lo que haces y en lo que hacemos. Pero cuando estemos delante del Señor no le diremos: ah, Señor, yo hice esto y aquello y lo otro y lo demás allá. ¿Recuerdas lo que dijo el Señor sobre eso? Cuando muchos dirán en mi nombre: Señor, Señor, no hicimos aquello. Y el Señor, ¿qué les dirá? Nunca os conocí. No les dirá: no sabía lo que hacías. Les dirá: nunca os conocí. Dios está más interesado en quién eres que en lo que haces. ¿Conoces al Señor? El bosquejo, el amor de Dios en Israel, 1:1. La contaminación en los sacrificios de Israel, otra vez, sacrificios baratos dados a Dios lo que les sobra. La amonestación de Dios a los sacerdotes, otra vez los sacerdotes infieles al Señor. En cuarto lugar, los pecados de Israel, un agravio a Dios. En quinto lugar, las promesas y recompensas para quienes temen a Dios. ¿Han visto cómo termina el libro? Promesas y recompensas para quienes temen a Dios. Porque Dios es fiel. Dios no nos necesita. Dios podía haber hecho lo que Él hubiera querido. Podía haber enviado ángeles a hacer su obra. Nos envió a ti y a mí. Nos dio vida en su nombre. Nos ha dado el privilegio, la bendición de servirle, de poder formar parte de ese plan que Él tiene. Israel, los profetas, los 12 profetas, hablaron de que un día vendría el Mesías. Que teníamos que poner la fe en aquel Mesías que vendrá, aquel Mesías que morirá en la cruz y que después reinará. Eso es lo que los profetas vinieron a decir. ¿Cuál es nuestro mensaje? El Mesías ya vino y Él vendrá. El Mesías sufrió, pero Él reinará. El Mesías murió por los pecados, la desobediencia, la maldad del hombre. Todo aquel que en Él cree tiene la vida eterna. Nosotros hoy hemos sido puestos entre ese valle, un valle de esperanza, en medio de esas dos grandes montañas.
Y Dios quiere usarnos a nosotros. La voz de los profetas, su eco sigue resonando en las antiguas montañas de Israel y en los valles de Judá. La voz de los profetas no ha sido mudada por el tiempo, no ha sido callada por los enemigos. Al contrario, más que nunca sus palabras y profecías continúan siendo ciertas. Y nosotros hoy podemos estudiar ese libro y ver, sí, cómo todo ese mensaje de juicio hacia las naciones, todo ese mensaje hacia Nínive, todos esos mensajes hacia Petra, la ciudad escondida que fue destruida, todos esos mensajes tristes están también llenos de un mensaje de esperanza. Cuando el Señor reine por fin. Y aquel día, los que hemos creído en Él, estaremos sirviéndole por toda la eternidad. Amén. Por eso, hermanos, a pesar de que sé que no son tiempos fáciles, y hay dificultades, el Señor está con nosotros. Y os animo a que después de esta introducción a los profetas menores, podáis leerlos y marcar en vuestras Biblias. Que Dios, como tú, que perdona el pecado y olvidas la maldad, podáis marcar en vuestra Biblia ese versículo que dice: aunque la higuera no florezca, no haya vides en los campos, con todo ello se gozará mi corazón. Que podáis marcar esos versículos en los profetas menores. Tú, Belén Éfrata, pequeña para ser entre los millares de Judá, esos versículos que nos hablan del Mesías prometido. Y que nos enamoremos del Señor, que le amemos con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas. Amén. Que no nos desanimemos en la obra del Señor, porque nosotros somos su remanente, su especial tesoro, su pueblo escogido. Somos sus hijos y Él tiene un plan para nosotros. Me siento enormemente privilegiado en esta mañana de haber hablado de mi Rey y de haber estado con vosotros, con aquellos que amáis al Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Edificad, 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 porque el Señor viene con sus santos millares, y aquel día nos encuentre fielmente amándole y sirviéndole. Vamos a orar. Señor, el tiempo termina y sé que aquí debe terminar nuestra presentación, pero tu obra continúa en nuestros corazones a través del poder del Espíritu Santo y el poder de tu palabra. Y por eso te pido, Señor, que nos ayudes y nos enseñes a confiar en ella, creer en ella, y, Señor, a poder de verdad esperar en ti y en cada una de tus promesas. Ayúdanos, Señor, a no desfallecer y saber que un día estaremos ante tu presencia y tú cumplirás todo aquello que has prometido. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Pues solamente daros las gracias una vez más. He terminado ahí con infografías. Esto está en el libro que tenéis ahí, podéis buscar en internet también. Y hay un montón de infografías que son pequeños resúmenes que he hecho de todas estas cosas. Fijaros si hay datos ahí, todos los profetas menores, de qué hablaron, a quién hablaron, cómo hablaron. Así que aquellos que estéis interesados podéis adquirir el libro, podéis también en el PDF que enviamos, el pastor ya no lo tiene, ver estas infografías que nos ayudarán a estudiar más. Porque hoy es intensivo, pero ahora os lleváis deberes a casa, ¿eh? Y os animo a que estudiéis, a que leéis y podáis de esta manera profundizar mucho más en el libro. Pastor Llama, son las 4:10, te dejo a ti entonces que termines. Y... Por eso, nosotros seguramente no habríamos terminado. Muchas gracias. En nombre de la iglesia y de toda la iglesia de Berea también. Muchas gracias a Dios y Dios te bendiga. Gracias, gracias, pastor. Dios os bendiga, hermanos. Muchas gracias.